Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta cerradura muy bonita, es una cerradura STS, es un fabricante español, ahí lo podéis ver. El modelo mini de 6 pernos, es una cerradura multipunto con un bocallave muy pequeño, la llave también es muy pequeña. Os la muestro junto a un perfil europeo normal, como veis es mucho más pequeña. En este caso está fabricado para BTV, me imagino que será para algún tipo de máquina de vending o algo por el estilo, pero el fabricante de la cerradura es STS. Esta sería la llave. He tenido que... Es una cerradura que está muy usada, no abría y cerraba bien, no entraba la llave. He tenido que limar la punta que estaba redondeada y no avanzaba en el bocallave. Ahora sí que entra y sale con facilidad. Funciona, ahí podéis ver cómo funciona, gira, pero no gira en el sentido de las agujas del reloj. Esa es una de las cosas más interesantes que he podido ver en esta cerradura. Normalmente llevan este pin en la parte trasera, la punta del pin entra en un surco que hay en el rotor y ese es el que impide, el que limita el giro. En este caso he sacado el pin y sin embargo me ha llamado mucho la atención que podía girar hacia la izquierda pero no podía girar hacia la derecha. Al desmontarlo he podido ver que había una lenteja encajada, pero la razón por la que no gira a la derecha es otra. Eso hace a esta cerradura muy interesante y quiero hacerle la apertura y desmontarla para verlo con vosotros. Son cerraduras que en ocasiones son difíciles de abrir. Esta en concreto ha sido, perdón, esta en concreto ha sido manipulada por un cerrajero y lleva muelles de 3 tipos diferentes, diferentes tipos de pernos. No sé cuáles son los originales, pero bueno, la ha convertido en una auténtica cerradura envenenada. Vamos a hacerle la apertura, la desmontamos y vemos lo que tiene dentro, que para mí es interesante. Vamos allá, vamos a ver si nos sale. STS es un fabricante que me encanta, hace cerraduras con muy buenas tolerancias. Vamos a poner esto bien. No son fáciles de abrir, estas STS Mini suelen dar muy buena batalla. Esta en concreto está muy usada, con lo que no es tan difícil como otras que he probado, pero tiene su dificultad. Vamos a intentarlo así, a ver si nos sale, y si no le daré la vuelta, que es como estoy más habituado a abrir este tipo de cerraduras. Ahí veis cómo funciona. Vamos allá. Voy a utilizar este tensor, puede servir, y esta ganzúa casera, la que utilizo habitualmente con los Tesa, con la pala muy pequeña para poder manejarnos en este bocallave. Bueno, antes os voy a mostrar la codificación. Como veis es interesante. Primero de longitud media, segundo y sexto muy largos y tercero, cuarto y quinto muy cortos. El sexto está colocado prácticamente desde el principio, es fácil pasarlo por error. Lleva pernos biselados en el extremo, lo que hace que haya que trabajar con tensión muy alta y retoque. Vamos a ver si podemos abrirlo. Primero un clic, segundo un clic, tercero pide un clic, cuarto pide un clic, quinto un ligero clic, cuarto nada. Vamos a ver, primero parece colocado, segundo parece colocado, tercero un clic, cuarto un clic, quinto nada, sexto nada,
Vamos de nuevo desde el principio. Primero, segundo parece colocado. Tercero un clic de nuevo. Cuarto un clic de nuevo. Quinto nada. Sexto nada. Segundo me para al salir. Vamos a ver. Primero un clic. Segundo. El segundo es muy largo. Tercero un clic. Cuarto nada. Quinto nada. Primero. No quiero pasar el segundo. Voy a aumentar ligeramente la tensión. Voy con tensión alta y aún así creo que he pasado algún perno. Segundo un clic. Vamos a ver si localizo al tercero. Ahí está el tercero, un clic. Cuarto, quinto. No, he debido de pasar algo. Ahí distensiono. Primero pide. Hace un clic. Segundo, un clic. Tercero nada. Cuarto pide. Un clic. Quinto y sexto nada. Primero, segundo nada. Vamos a por el tercero. Creo que está ahí. Ahí está, un clic. Cuarto un clic. Quinto un ligero clic. Sexto nada. Vamos a ver. Primero ha hecho un clic. Segundo un ligero clic. Vamos a ver si buscamos el tercero. Un clic. Cuarto nada. Quinto nada. Sexto nada. Ahí el primero ha dado un buen avance. Segundo un clic y un buen avance. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto pide. Son cilindros que piden mucho retoque. Quinto hace un clic y sexto pide. Este es fácil pasarlo. Ahí está, al tocar el sexto abriría. Bien. Como veis, no es una apertura fácil, son muy peleones. Me gustan muchísimo estos cilindros. Vamos a intentar ahora el desmontaje. Es un desmontaje, no es mía la cerradura, es de Avasel. No me gustaría estropearla. No es un desmontaje fácil de hacer porque el rotor tiene muchos recovecos en los que se pueden enganchar los pernos, pero vamos a intentarlo. Voy a buscar un momento. Bueno, vamos a intentarlo así.
Bien, bueno, esto es lo que llevaría dentro. Vamos a ver en primer lugar el rotor, que es para mí lo más interesante, lo más singular. Aquí podéis ver cómo los alojamientos quinto y sexto tienen unos fresados laterales, y cuando metemos los pernos quinto y sexto y metemos la llave, podemos ver que el quinto se enrasa con la línea de corte, no habría ningún problema, pero el sexto queda enrasado con el fresado, no sube hasta arriba. Es por esto que no podíamos girar hacia la derecha, porque al quedarse el sexto perno en esta posición, el contraperno queda trabado aquí e impide el giro hacia este lado y permite el giro hacia el otro lado. Me imagino que el objetivo es ese, simplemente definir el giro, pero me ha parecido muy curioso. Aquí lo tenéis, el rotor con ese fresado, y en función de qué perno pones puede girar hacia un lado o hacia el otro. Habitualmente es esta ranura de aquí la que tiene 90 grados o 180, como estamos viendo, y este tope es el que limita el giro. Pero este tiene además este fresado en quinto y sexto, que yo creo que no tiene nada que ver con un sistema antiganzuado, y simplemente limita el giro. Es una cosa muy curiosa, no la había visto en ningún otro cilindro. Vamos a ver el cuerpo, no tiene nada especial. Este perno que retiene el rotor estaría aquí, el que va alojado en esta ranura. Y vamos con los pernos, que aquí sí yo creo que un cerrajero ha estado cambiando, entre otras cosas, los muelles. Todos los pernos son los originales, son aserrados con una serradura, en este caso están muy desgastados, y están biselados en el extremo. Vamos a hacerle zoom a ese cuarto perno que he inclinado. Ahí veis un ligero biselado en el extremo. Es muy ligero, pero es muy eficaz. Aquí podéis ver el contraperno, como tiene también un biselado muy similar al que tienen los T5, los Tesa T5, y es muy eficaz. También lo podéis ver en los demás pernos, contrapernos, muy eficaz. No son nada fáciles estos cilindros. Todos los contrapernos estarían biselados, hasta ahí nada que llame la atención, pero en los muelles tenemos el sexto, quinto y cuarto, que tienen estos muelles de acero largos, primero y segundo, que tienen estos muelles más cortos, son muelles que no parecen de acero, y el tercero sería un contraperno tipo vaso, con este muelle muy largo que va metido en su interior. Sistema totalmente diferente, muy llamativo. No sé si vienen así de fábrica, si ha sido el cerrajero el que ha colocado por alguna razón los diferentes tipos de pernos y de muelles, pero al final la ha convertido en una cerradura envenenada. Muy curioso, me ha llamado mucho la atención y quería compartirlo con vosotros, además de compartir este STS Mini, que sería el primero que abro en vídeo, yo creo, y tengo otros por aquí que espero poder ofreceros en breve. Son muy interesantes y creo que merece la pena. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este STS Mini de 6 pernos. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.